¿Ficharía a Rafael Leao para el Fútbol Club Barcelona? ¿Cuál es mi centro del campo titular? ¿Vería a Rafinha como el delantero centro de este Barça? Todo esto y mucho más en un nuevo Pregunta Blaya. Empezamos. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo en este humilde canal? Ya podéis ver que ha llegado el verano, ya voy con mi camiseta corta, look bastante veraniego, bastante de ir a la playa, aunque estamos a 3 grados, pero permitidme que siga soñando. Ya sabéis que 1% de posibilidades, 99% de fe. Este es mi lema desde hace ya muchísimos años, así que para hoy, para vuestras preguntas, he querido ponerme en un look más veraniego. Tengo muchas ganas de esta sección, ya sabéis que es de mis favoritas en el canal, porque es el espacio en el que vosotros me hacéis preguntas a través del apartado de comunidad aquí en el canal de YouTube y también en mi cuenta de Twitter, de X, donde pongo el día antes que me hagáis las preguntas y escojo entre unas 8 o unas 10, dependiendo del día. Hoy he escogido 8, porque algunas ya se han repetido, porque he escogido las que creo que son más interesantes y en definitiva, no os desaniméis si no escojo las vuestras, que mucha gente a veces me dice, ostras, Blaya, nunca escoges la mía. Es que de verdad que hay muchas preguntas y a veces cuesta elegir porque hay de muy buenas. Pero hoy tenía muchas ganas de hablar de distintos temas futboleros, del Barça, no del Barça, para tocarlos todos aquí en esta sección, porque os recuerdo que más allá del Barça podéis preguntarme sobre cualquier tema de fútbol, ¿se entiende? O de periodismo. No os paséis tampoco con las preguntitas, pero podéis preguntarme sobre lo que os apetezca, que os voy a contestar. Así que si incluís otras preguntas para abrir el abanico, yo creo que habrá gente también que le va a interesar para poder hablar de fútbol. Así que, como ya sabéis, si os gusta esta sección, si os gusta este canal, dejadme por aquí abajo vuestros comentarios, vuestras reflexiones sobre mis respuestas. ¿Qué opináis vosotros de lo que yo voy a ir diciendo, de las barbaridades que voy a soltar? No olvidéis en darle like al vídeo, muy importante esto, y compartirlo con vuestros amigos, en vuestros grupos, etcétera. Así que, sin más dilación, ahora sí que sí, empezamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es algo que alguna vez he contado en este canal de forma un poco superficial. Es si vería a Rafinha jugando, me dice este usuario, de falso 9 en el Barça, alejado de la banda izquierda. Sí encajaría en esa posición. Es una pregunta muy interesante, muy interesante, porque con Rafinha sucede que el Barça fichó a un extremo diestro, un jugador para jugar en la banda derecha, de más de 60 millones de euros. Pero el mejor rendimiento de Rafinha nunca llegó en ese costado, ni sobre todo nunca llegó como lo que mucha gente imaginó, es decir, un extremo de recibir al pie, encarar, centrar, disparar, etcétera, sino como todo lo contrario, como el reverso oscuro de esa versión que imaginamos, una versión mucho más salvaje, una versión mucho más enfocada a la profundidad, a la ruptura y en definitiva mucho más alejada de donde suceden las cosas. Este es el mejor Rafinha, el mejor de toda la carrera, lo estamos viendo ahora. Yo creo que Rafinha es un futbolista que para jugar de falso 9 o de delantero centro, a mí me encajaría en determinados partidos. ¿Por qué? Porque creo que Rafinha tiene las virtudes necesarias para ser un buen jugador en esas zonas. Primero, es un futbolista profundo y agresivo, el que más de la plantilla, y esto lo va a seguir siendo, sea extremo izquierdo, diestro o delantero. Al final, su, diríamos, forma de sentir el juego nace de ahí. Y el Barça en la punta de ataque sabemos que muchas veces suele funcionar mejor cuando tiene a ese jugador que sea agresivo. No tiene la sensibilidad de Dani Olmo para jugar entre líneas, no tiene tampoco el cuerpo ni los recursos, diríamos, para jugar de espaldas que tiene Lewandowski, por lo tanto no tiene ninguna de las dos cosas que sí tienen las otras opciones, o de Ferran, pero creo que es un futbolista que sí interpreta bastante bien cuándo aparecer, cuándo no, y que una vez toca el balón, tiene ese cambio de ritmo. Y eso creo que podría hacerle daño al Barça. No me parece la opción o el plan A, porque además creo que al final alejar a Rafinha de esa banda izquierda es que el Barça renuncie a muchas cosas que no puede renunciar, pero sí pienso que si el Barça tuviese esa otra opción, ese otro plan B en banda izquierda, a mí no me disgustaría por lo menos probarlo. De hecho, esta temporada muchas veces dijimos antes de ver a Dani Olmo de falso 9, ostras, vamos a intentar visualizar a Olmo de 9. Y cuando sucedió, el Barça jugó un partidazo ante el Betis. Entonces, con Rafinha me pasa algo parecido. Creo que, además, es una opción que yo creo que nunca se ha visto en Rafinha y que sería muy interesante de ver. Ya digo, me parece una opción muy interesante, creo que sus virtudes encajan con lo que podríamos demandar de esa posición, pero yo no lo alejaría de la banda, sobre todo viendo cuáles son las alternativas en ese sector. Esta pregunta os tengo que decir que haré un vídeo al respecto, un vídeo hablando de qué extremos necesita fichar el Barça, o qué extremos ficharía yo para el Fútbol Club Barcelona, pero cortita y al pie. ¿Ficharías a Rafael Leao para el Barça? Pros y contras. Yo, con Rafael Leao, la verdad os tengo que decir que yo estoy bastante alejado de la opinión más recurrente, de la que se lee normalmente en los sitios, o la opinión popular,
de que es un auténtico jugadorazo. A mí Leao me parece un jugador con unas condiciones, esto entra por el ojo, físicas, descomunales. Al final hablamos de un tipo corpulento, alto, potentísimo a campo abierto, con un cambio de ritmo descomunal. Un jugador que técnicamente tiene recursos para poder ser una amenaza tanto en transición como también en estático, con un gran golpeo de balón, por lo tanto que tiene todas las virtudes para ser uno de los mejores extremos del mundo. ¿Cuáles son los problemas para mí con Rafael Leao? Yo creo que es un futbolista de jugadas y no de juego, y que haciendo jugadas tampoco es tan resolutivo. Me explico. Tú miras sus cifras y no son espectaculares. Este año, de hecho, lleva 4 goles en la Serie A, son 8 goles, 7 asistencias en 30 partidos. Cifras correctas, normales, alejadas para mí del precio que se dice que vale Rafa Leao, que estamos hablando de más de 100 millones de euros probablemente. Si tú vas a invertir un dineral absoluto por un futbolista con esas cifras, me parece que no es lo correcto. Además, creo que es un jugador que trabaja muy poco. A nivel colectivo, diríamos, un jugador que piensa poco en el equipo. Él es de hacer su jugada y ahí es decisivo, es muy bueno, lo reconozco evidentemente, pero es un futbolista que para mí no ha aprendido a jugar de forma colectiva, o no sabe hacerlo, o no lo tiene en mente. Además he sabido sus problemas con los entrenadores, sus problemas además de comportamiento, sus gestos, un jugador que en ese sentido a mí me genera más dudas porque estaríamos hablando de un futbolista por el que pagarías un traspaso enorme, y llegaría sin ser titular. Es que ahora mismo Leao en este Barça no es titular, es decir, no es que tú estés fichando a un titularísimo, estarías fichando a una opción más en ataque. Y el Barça está en condiciones de invertir 100 millones en una opción más, ¿no? Yo creo que el Barça, si se gasta 100 millones, tiene que ser porque llega alguien que es muchísimo mejor que Rafinha, muchísimo mejor que Lewandowski. Y para mí, Leao no es muchísimo mejor que Rafinha, por lo menos. Ya no tanto a nivel de jugador, que ahí podríamos coincidir en que Leao tiene más potencial base que el brasileño, pero la mentalidad de Rafinha, dámela a mí 30.000 veces antes que la de Leao. Lo que está demostrando, el liderazgo, la jerarquía, el compromiso colectivo, todo esto para mí en Rafinha lo tiene. Además las cifras están siendo absolutamente espectaculares. Por lo tanto, con Leao tengo muchas dudas. Creo que es un gran jugador, pero me cuesta verlo siendo la primera espada de un gran equipo, que al final es en lo que tú estás pagando. Si tú pagas 100 millones para que sea la primera espada de un Barça, de un Bayern, de un Real Madrid, de un Liverpool, de un equipo de estas características, que opte a ganar Champions, que opte a ganar la Liga de su país, etc. Yo no me lo termino de creer. Lo veo más como una opción en otros equipos, en otros escalones, por cuestiones sobre todo más de actitud, mentales, y también porque cuando lo veo jugar me parece un jugador frío, que sí te puede hacer jugadas devastadoras, porque el talento lo tiene, pero lo veo inconexo, lo veo irregular, y por eso me genera bastantes dudas. Espero que haya resuelto tu pregunta. Pregunta interesante la siguiente, y es que cuando el Barça se juegue las castañas, ¿qué centro del campo verías como titular? Porque dice este usuario que empieza a ver que Casado se está cayendo un poco. Es una pregunta muy interesante porque evidentemente en septiembre-octubre había lo que había, tenías a Casado, a Pedri y a Dani Olmo. No había más. Has sumado a De Jong, has sumado a Gavi y creo que has sumado a Fermín. Porque digo sumado porque Fermín en septiembre-octubre para mí no estaba jugando bien, no estaba para ser un jugador con el que pudieses contar para ser titular, y ahora sí, gran rendimiento de Fermín, que es otra opción más en ese centro del campo. Por lo tanto, se han duplicado las opciones que el Barça tiene en esa medular. Yo creo que a día de hoy me parece que Gavi es titular al 100%. Titular al 100%. Si mañana hay un Barça-Madrid, un Barça-Bayern de Champions, un partido de esos denominados muy grandes, creo que Gavi va a ser titular. En septiembre, octubre, evidentemente no lo hubiese sido porque no estaba, o porque acababa de regresar de la lesión. Y empiezo a tener dudas con Frenkie de Jong. Yo creo que todavía Casado para mí sigue siendo el jugador titular. Yo creo que para mí hay que diferenciar entre dos puntos. De Jong es mejor jugador que Casado. Negar esto, a mí me parece que no tiene mucho sentido. Es decir, tú mañana pones al mercado a De Jong y a Casado, y por el que te pagan más, por el que es más codiciado, es Frenkie de Jong. Es el mejor jugador. Pero tenemos que diferenciar entre ser mejor jugador y ser más útil para tu equipo, o más útil para una idea determinada. Casado ha demostrado ser un futbolista tremendamente inteligente, muy capacitado para detectar quién es el bueno. El bueno es Pedri, se la doy a Pedri, dársela en ventaja, y para servir como elemento bestial en la contrapresión. A la hora de recuperar el balón, a nivel defensivo es un futbolista que tiene muchos más recursos, mucha más capacidad que Frenkie de Jong. Y todo esto es lo que le ha permitido ser titular indiscutible. Ahora bien, dependerá del partido. Creo que Casado es un jugador que tiene más problemas para poder manejar el ritmo de partido que De Jong. De Jong tiene muchos más recursos técnicos, tácticos, para ser útil en ese sentido.
Casado lo veo un futbolista que es muy útil cuando el Barça ya tiene un ritmo alto de juego. Cuando desde sus centrales el Barça ya es capaz de tener un ritmo alto, ahí Casado te suma porque es muy inteligente. Pero cuando el Barça no lo tiene, como hemos visto el día del Getafe, el día del Alavés, el día del Benfica, en determinados momentos, cuando al Barça le cuesta y necesitas ese plus, ahí yo creo que Frenkie de Jong es superior. Por lo tanto, va a depender mucho también del equipo. Si el equipo está bien, Casado te va a permitir que siga estando bien. Pero si el equipo no está bien, no creo que sea el elemento que te vaya a hacer estar bien. No sé si me estoy explicando, pero creo que es bastante claro, creo que estoy siendo bastante claro con esto. Entonces, tengo ganas de ver cómo evoluciona el Barça. A día de hoy yo te diría que Pedri, Casado y quizás Gavi, ese tercer jugador. Creo que Olmo tiene que volver a ganarse el sitio porque lleva meses lejos de su mejor nivel. Podríamos contar con los dedos de media mano los grandes partidos de Olmo desde el regreso de su lesión en octubre. Entonces yo ahí me voy a quedar con Gavi. Y luego veremos con De Jong. Tengo dudas con él, pero de momento creo que Casado es el titular en este centro del campo. Me pregunta Alex qué pienso del Real Madrid y las bajas en defensa, porque está teniendo muchísimas bajas el equipo de Carlo Ancelotti. ¿Cómo puede tratar de resolverlas? La verdad es que lo del Real Madrid para mí es inexplicable que no haya acudido al mercado. El otro día decía Ancelotti que, bueno, que claro, habían tenido mala suerte, no contaban con las lesiones de Rüdiger y de Álava. Bueno, Rüdiger es un jugador de 31 años, 32, que está jugando todos los partidos. Mañana hay un solteros contra casados y se presenta Antonio Rüdiger con el peto. Es que lo está jugando todo. Es lógico que en algún momento, a pesar de ser un superdotado físico, como lo es, por ejemplo, un Jules Koundé, pues si juegas siempre, en algún momento vas a petar. Y de momento no ha petado Fede Valverde, que me extraña, pero vamos a ver si no termina lesionándose. Y claro, Álava, hablamos de un central veterano que viene de una lesión gravísima con complicaciones en su rodilla y son lógicos, evidentes, normales los problemas musculares después de una lesión de este tipo. No hay nada extraño, no hay nada de mala suerte, es lo lógico. Por lo tanto, el Madrid ahora mismo se va a plantar en Copa hoy, en Liga ante el Atlético y sobre todo la ida contra el City con Tchouaméni, Asensio de centrales y veremos en laterales. Yo optaría por Fede Valverde en el lateral diestro, sobre todo teniendo en cuenta que vuelve Camavinga, lo pasaría al centro del campo y veremos si vendió a Fran García en el lateral izquierdo. Pero yo creo que el Madrid tiene que sí o sí jugar con Fede Valverde en el lateral, no le queda otra. Creo que ese Lucas más Tchouaméni es totalmente anticompetitivo. Dos jugadores que no entienden, que no defienden bien, que no disfrutan defendiendo, y Fede Valverde ahí te va a dar un plus bastante importante. Veremos si hay opciones para la cantera. Jacobo Ramón me parece de los centrales, de lo que he visto, el mejor, el que tiene más potencial. A mí me parece un futbolista muy interesante, con bastante nivel, pero sabemos que Ancelotti no va a confiar en este tipo de apuestas, así que yo creo que el Madrid le va a tocar bajarse al barro, sobrevivir, y para sobrevivir necesitas jugadores que te hagan ganar partidos desde la defensa, y creo que Valverde es el mejor en ese sentido, así que vamos a ver si no es el lateral titular en el derbi y también en Champions ante el Manchester City. Cortita y al pie, ¿qué te parece Ebrima Tunkara? Muchos me habéis preguntado, sobre todo a raíz del vídeo de Baba Kuruma, que lancé ayer, os voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que podáis verlo. ¿Qué pensaba de Ebrima? Es un jugador de la Masía, nacido en, ojo, que ya da vértigo esta edad, en el 2010, ya es, pues que me suena esto a chino, y mira que yo soy joven, pero claro, es que nos llevamos 12 años con el bueno de Ebrima, que para mí es el futbolista con más potencial de toda la Masía, con diferencia, con diferencia. El fútbol es fútbol, las evoluciones de los jugadores son muchas veces inescrutables, pero así como con Lamine Yamal era difícil equivocarse, no sabíamos que sería tan bueno a esta edad. Esto es totalmente sorpresivo. Pero sí sabíamos o intuíamos que iba a llegar y que iba a ser un gran jugador en el futuro. Que haya llegado tan pronto, esto yo honestamente no lo esperaba. No lo esperaba y mentiría si dijese que sí. Pero con Ebrima la sensación es parecida. Creo que es escalón inferior a Lamine Yamal, pero de un jugador muy superior a los de su edad. Un futbolista que haga una capacidad técnica superlativa en controles, en giros, en conducciones, que tiene gol, que tiene último pase, que físicamente es muy dominante para la edad que tiene. Pero aquí, para mí, la ventaja es que, siendo físicamente muy dominante, lo lanzas con chavales 1, 2 años mayores que él, 3 incluso, y sigue siendo un jugador competitivo, sigue siendo un jugador muy bueno, y técnicamente tiene muchos recursos. El año que viene seguramente lo veremos ya en el juvenil. No podemos olvidar que estamos hablando de un jugador que está en edad de cadete de primer año, y el año pasado, siendo infantil, estaba jugando con el cadete A algunos partidos. O sea, estaba yendo con chavales 2 años mayores que él, siendo infantil, que cuando eres infantil eres todavía muy niño, y ya era de los mejores. Entonces, el año que viene veremos qué hace el club con él, pero está, por supuestísimo, preparado ya para poder jugar en la Youth League. Si mañana juegas en la Youth League, no tengo ninguna duda de que destacaría sobradamente. Es un interior con mucha capacidad para hacer muchas cosas.
Al final puede jugar en la base de la jugada porque te sabe aguantar la pelota, porque tiene fluidez, te conduce, te elimina presiones, te llega al área rival, tiene buen gol, desborde, tiene regate, es completísimo, una auténtica maravilla este chaval. Vamos a ir siguiéndole paso a paso y dentro de poco ya os aviso que habrá vídeo en el canal dedicado al bueno de Ebri Matunkara. Me preguntan qué partido ha sido mi favorito esta temporada del Fútbol Club Barcelona. ¿Cuál ha sido mi partido favorito? Hombre, yo creo que por suerte hemos tenido bastantes partidos muy buenos, partidos de grandísimo nivel los que ha jugado el Barça. Te diría, mira, desde un punto de vista más emocional, es el 4-1 al Bayern. ¿Por qué? Muchos me diréis, pero ¿y ante el Real Madrid? Es que el Barça al Real Madrid ya le ha ganado muchas veces. El Barça, en sus peores momentos, le ha cascado 4 goles al Real Madrid. Le marcó en el primer año de Xavi, cuando el Barça estaba no sé cuántos puntos por detrás del Real Madrid, que es verdad que no sirvió de mucho, pero le marcó 4 goles. En la 22-23 el Barça, en la Supercopa de España, volvió a ganar al Real Madrid metiéndole 3 goles. Es decir, no es algo que me sorprenda tanto. El Barça sé que tiene la capacidad de hacerlo. Y es verdad que son 2 partidos, sobre todo para mí el de la Supercopa, que son baños importantes del Barça de Hansi Flick. Pero me quedo con el del Bayern porque el Bayern era el equipo, el gran ogro de Europa para el Barça, porque el Bayern era el equipo que más dolor había infligido al Barça en los últimos años, porque además el partido se dio de una forma totalmente inesperada. El Barça empezó ganando el minuto 1 del partido, pero se vino un baño tremendo del conjunto alemán en los siguientes 20 minutos. El Barça estaba hundido, le empataron, parecía que se iba a caer y terminó golpeando. Fue para mí la primera muestra de orgullo, porque además vino antes que el 0-4 del Bernabéu y fue la primera prueba de decir, este equipo va en serio. Este equipo, ojo, que le ha cascado 4 goles al Bayern, han competido como animales. Recordemos aquel Barça todavía sin De Jong, todavía sin Gavi, prácticamente sin Araujo, prácticamente sin banquillo para realmente ser útil, sin Dani Olmo, que entró en el 75 así, medio lesionado, es decir, todavía verde. Ostras, un mérito tremendo lo de aquel Barça ganándole 4-1 al Bayern en ese momento de la temporada. Para mí, el mejor partido del año, o el que más sensación me dio de que el Barça había regresado a un nivel que no creía posible, fue este. Y luego te diría a nivel futbolístico, ahí lo separaría, porque aquel partido del Bayern a nivel futbolístico no me pareció una exhibición ni mucho menos, creo que fue un partido bastante parejo, que el Barça tuvo mucha más pegada. Creo que me voy a quedar con el 5-1 al Betis. Creo que es el partido en el que yo vi a un Barça sintiéndose comodísimo con la pelota, con el Dani Olmo de falso 9, viendo nuevos matices tácticos del equipo. Disfruté mucho de ese encuentro, con una versión supersónica de Lamine Yamal, así que me voy a quedar con ese por lo que disfruté viendo el partido. Me preguntan ahora por Haaland, porque creo que es interesante esta pregunta de ¿dónde está el margen de mejora? Si lo tiene o no y si se puede estancar este jugador. Yo creo que con Haaland lo que sucede muchas veces es, yo creo que Haaland es víctima un poco de las expectativas que se generan en la época de la sobreinformación. Al final estamos en una época de lo viral. ¿Y esto qué implica? Que cualquier cosa, cualquier dato, cualquier gol, cualquier temporada es susceptible de transformarse en... Siempre hay esa coletilla de la historia. Es que esto es historia, es que está haciendo historia, es que... Y entonces lo que hace es que perdamos la perspectiva. Haaland es uno de los mejores goleadores que hay en el mundo, probablemente sea como goleador el más bestial, y de los últimos 20-25 años seguramente. Pero de aquí a meterlo en la misma lista que jugadores como Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal, Florian Wirtz, es decir, tenemos que diferenciar entre goleador y jugador. Haaland es un magnífico goleador, pero que está lejos de ser todavía un jugador que realmente te vaya a sumar en muchas situaciones del juego. Y ojo, no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo, porque Haaland, el año que el City gana el triplete, es el mismo jugador que ahora. Y aquel año la gente alucinaba con Haaland. Y de hecho, de forma merecida, pero no puede ser que aquel año fuese la repera y este año sea un... Bueno, yo creo que quizás hemos esperado demasiado de Haaland cuando él ha sido siempre honesto. Él ha marcado goles. Él ha sido un jugador potente, con buen timing, con olfato, con un gran remate, con ambas piernas, ojo, porque también le pega muy bien con su pierna menos hábil. Un futbolista que vive por y para el gol. Que nosotros hemos querido añadirle ahí cosas al jugador que no tenía, o que imaginábamos que no, claro, Haaland ahora con 20 años no lo tiene, pero ya verás con 25 lo que va a ser con Guardiola. No, bueno, con Guardiola es el mismo jugador. Ha mejorado en algunas cosas, pero no es Karim Benzema, entre líneas, no es Firmino, eso no lo va a ser nunca. Y yo creo que no se va a estancar porque es siempre un goleador. Ahora bien, que creo que Haaland necesita entender mejor ciertos aspectos del juego, o por lo menos poder influir más. Yo creo que sí, por ejemplo, el juego de espaldas creo que es bastante mejorable para un jugador de su corpulencia. Creo que podría todavía sacar mucho más partido a esa potencia que él tiene una vez atrae.
El juego aéreo, por ejemplo, es un jugador que por medir 1,95 no es letal, tendría que serlo. Golpeo de media a larga distancia, podría mejorarlo, sí. Yo creo que todo esto lo va a ir haciendo. Pero es un futbolista que se ha demostrado que no te va a cambiar dinámicas colectivas. Si el equipo no le da cosas, él no te va a poder inventar jugadas, goles. No, por eso yo siempre he dicho que cuando hablamos del mejor jugador del mundo, de esa conversación en la que se metía Haaland en 2020-2021, cuando emergió en el Dortmund, me parecía un pelín arriesgado situarlo allí, siendo lo que ya era un enorme goleador. Por eso está la bota de oro y el balón de oro es otra cosa. Buena pregunta esta, me dicen top 5 jugadores fuera del top 3 de la Liga, de los 3 mejores equipos, que entiendo que es Barça, Real Madrid, Atlético. 5 jugadores los mejores. Te voy a decir los que más me gustan a mí. Mira, empezamos con Dani Vivian. Creo que Dani Vivian es un jugador absolutamente espectacular, central de equipo Champions, sin ningún tipo de dudas. Un futbolista dominante a campo abierto, en el juego aéreo, muy intenso, siempre está concentrado. Además te suma goles porque es un gran cabeceador, personalidad, jerarquía. Bueno, central espectacular Dani Vivian. Me voy a quedar también con Alex Baena. No descubrimos nada, Baena es uno de los mejores generadores de ocasiones de toda Europa, un futbolista que viviendo en tres cuartos tiene una capacidad pasadora para generar volumen ofensivo brutal, balón parado increíble, tiene gol. Creo que le falta quizás un punto a veces de calmarse para ser un jugador más completo o mejor. Creo que eso lo puede ir consiguiendo con la edad, veremos cuál es el siguiente paso, porque yo estoy convencido de que Baena va a salir del Villarreal, pero es uno de esos grandes jugadores que hay. Por eso hay equipos dispuestos a pagar dinero, bastante dinero, por el bueno de Alex Baena, que también, como con Vivian, jugador de equipo Champions, sin lugar a dudas. No podía faltar para mí dos jugadores que están en el Betis, que son Isco y Lo Celso. Y sí, Lo Celso. Hablamos de probablemente dos de los futbolistas con más calidad de la liga. Podríamos meterlos perfectamente, aun contando casi el top 5, el top 3 de la liga, pues son jugadores que están ahí. Isco me parece que, lejos de Barça, Madrid, Atlético, es el mejor jugador de la liga. El año pasado fue increíble lo que hizo en el Betis. Este año con la lesión, bueno, empezó más tarde, pero ya está empezando a dejar sus gotitas de calidad. Futbolista, bueno, de mis favoritos, espectacular. Y Lo Celso, pues qué alegría tenerlo en la liga, qué alegría tenerlo en el Betis. Tengo ganas de ver ese Lo Celso Isco, ahora Lo Celso lesionado. Todavía no hemos podido ver prácticamente minutos juntos, pero estoy convencido de que si hay química con Antony, veremos si Abden en el otro costado, veremos cómo se manejan, porque hay mucha calidad, mucho talento ofensivo, difícil a veces de encajar, pero Isco y Lo Celso son dos futbolistas para hacer cosas muy disfrutonas. Y el quinto jugador me voy a quedar con Martín Zubimendi. Creo que Zubimendi es el mejor mediocentro de la liga, me lo parece a mí, como mediocentro puro, como típico jugador que está en la base de la jugada, me parece el mejor, contando, ya digo, Madrid, Barça, Atlético, etcétera, contándolos todos, me parece que Zubimendi es el mejor. De hecho, probablemente el año que viene se habla del Arsenal, que lo va a fichar a pagar la cláusula, veremos qué termina sucediendo. Está teniendo un año muy difícil la Real Sociedad, un año en el que le está costando, se han marchado jugadores importantes como Mikel Merino, como Robbie Lenormand, no han fichado, no han acertado con los fichajes más allá de Aguer, Aramburu creo que sí, pero tres cuartos de campo, delantera, les está faltando siempre alguna cosa más, pero Zubimendi me parece un centrocampista brutal. Y yo creo que ha quedado un buen top 5, con un central como Vivian, con dos peloteros entre líneas como Lo Celso e Isco, como un jugador con tanta capacidad para generar cosas como Baena, y luego un centrocampista que te ordena como el bueno de Martín Zubimendi. No está nada mal, así que también dejadme vuestro top 5 por ahí. Hasta aquí hemos llegado en este nuevo Pregunta Blaya. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, por verlo aquí conmigo, por vuestras preguntas, como siempre, maravillosas. Y hoy me ha gustado especialmente porque hemos ampliado el foco. Hemos hablado de Masía, hemos hablado de fichajes, hemos hablado de primer equipo, del Manchester City, del Real Madrid, de la Liga, de todo. Y ha quedado un vídeo muy, muy chulo. Así que muchas gracias a todos por participar. Dejadme por aquí abajo vuestras reflexiones, no olvidéis en dar me gusta y nos vemos mañana por la noche. No olvidéis el vídeo de las notas del partido de este Valencia-Barça. Vamos a ver qué pasa porque se viene una auténtica final en Mestalla.